Capítulo 10. Choque. Los paladines Lonio y Verdel partieron del sagrado reino de Qualia y se dirigieron a las tierras malditas con un escuadrón expedicionario con un núcleo de unos 50 mercenarios que habían contratado con éxito. Mercenarios y aventureros existen en este mundo. Aún no se ha explorado todo el continente, Eora ya está repleto de criaturas peligrosas como mavias y animales salvajes. Inevitablemente, la demanda de quienes se ganan la vida luchando ha aumentado, y son muy valorados tanto en el sector público como en el privado para todo tipo de trabajos. Una de esas compañías de mercenarios se había unido a los paladines en esta misión. Eran los más adecuados para el trabajo, ya que se ganaban la vida exterminando mavias y ejecutando misiones de exploración para la expansión del imperio, en lugar de luchar en el frente. Su pequeño escuadrón cubrió terreno a buen ritmo. Pero, naturalmente, surgieron problemas en el camino. Al principio, el alto paladín Verdel estaba satisfecho con las conexiones y la coordinación de la misión del paladín Lonio, pero su estado de ánimo se agrió a medida que se adentraban en el bosque por el que marchaban. Santos, estoy aburrido, ¿por qué diablos tengo que ser parte de esta misión? Maldita sea, quiero irme a casa. Preferiría estar escuchando el sermón de mierda de algún sacerdote elegante en Central que estar aquí. El disturbio del norte debe tener la culpa. Normalmente nos habrían dejado formar un escuadrón de reconocimiento más grande que este. El hecho de que estemos atascados en esta escala demuestra el aprieto en el que se encuentra Qualia en este momento. Ajá, ¿sigues pensando que? Verdel hizo señas a Lonio mientras caminaba con la boca abierta en un gran bostezo. Su andar firme, a pesar de su pesada armadura de placas, era la única cualidad de paladín en él. El entrenamiento implacable y el talento latente sacaron poderes de los que la gente común carecía. Vargo, el líder del cuerpo de mercenarios que habían contratado, se unió a la conversación, ya que había sido testigo de primera mano de la fuerza de los paladines que se decía que hacían el trabajo de cientos de soldados. El disturbio del norte, ¿eh? No tiene nada que ver con mis muchachos, pero parece que tienen las manos ocupadas allí. Vaya. ¿Ustedes no van a ir? Escuché que hay una gran recompensa en juego, ¿sabes?, dijo Verdel. El dinero solo es bueno si estás vivo para gastarlo. Escuché que es un negocio bastante peligroso. No es seguro para guerreros improvisados como nosotros. Bueno, no puedo discutir eso. Los mercenarios son mandoneados incluso en el mejor de los casos. Estás como muerto si no sabes un trabajo de mierda cuando se trata de ti. Eso no es todo. Escuché que las brujas vienen por el norte. Ambos hombres usaron un lenguaje grosero. Parecía que se habían convertido rápidamente en amigos a este ritmo, pero Lonio tuvo que suspirar por su intercambio, lo que hacía imposible distinguir al paladín del mercenario. Mientras escuchaba, inclinó la cabeza sobre una palabra desconocida que había entrado en la conversación. Brujas. Vargo definitivamente dijo eso. Lonio nunca lo había oído antes. ¿Algo más está pasando en el norte? Curioso, Lonio se unió a su conversación, sabiendo que estaba interrumpiendo su diversión. ¿Brujas? Capitán Vargo, ¿de qué está hablando? Nunca había oído hablar de ellos antes, de solo un rumor. Santos, no vayan allí, ya estoy lo suficientemente aburrido como para que no le agregues esa mierda deprimente. Lo siento. Solo quiero terminar este reconocimiento rápido y despedirme de este lugar para siempre. Verdel de repente lanzó un ataque. Era común que este hombre malhumorado cambiara una conversación en función de su estado de ánimo, pero esto era demasiado deliberado. Lonio sospechaba porque Verdel puso fin a propósito a cualquier conversación sobre estas brujas, pero mantuvo la boca cerrada. Sabía muy bien que no obtendría la respuesta aunque preguntara. Anímate, Pal Verdel. Estamos de suerte, ya que hay una ciudad relativamente grande para interactuar con los países neutrales justo en la frontera con el continente oscuro. No es tan malo ya que podemos descansar allá arriba. Mucho mejor que acampar aquí. TCH. Eso es algo al menos. Vamos, terminemos esta aburrida misión y disfrutemos. Aparentemente, el capitán Vargo sabía qué decir para detener la rabieta de Verdel. Desafortunadamente, Lonio todavía se quedó en la oscuridad. No podía cuestionar al mercenario sobre las brujas con Verdel alrededor.
Fue arrastrado por la corriente, mientras aún estaba pendiente de esa palabra. ¿Eres bueno con eso también, Palonio? Sí, está bien. ¿Qué son las brujas? Paladín Verdel lo sabe. La información revelada a un paladín variaba drásticamente con su rango. No sería extraño que a Verdel le hubieran contado secretos clasificados y un under paladín como Lonio no lo habría hecho. Al final, Lonio avanzó a la ciudad final con sus preguntas sin respuesta. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. El terreno que tenían que cubrir para esta misión de reconocimiento lo hizo difícil. Si bien había aldeas en las que podían detenerse en el camino, la gente no se acercaba a las regiones cercanas al continente oscuro donde aumentaba el peligro de toparse con bárbaros, lo que inevitablemente dificultaba el reabastecimiento. Para empeorar las cosas, el continente oscuro era una tierra árida que limitaba implacablemente a los viajeros. No hubiera sido tan malo si solo se tratara de caminos accidentados y climas duros, pero existían numerosas amenazas para la supervivencia, como la tierra tóxica que era fatal con solo pisarla y los bosques que infligían enfermedades desconocidas sin cura. Por lo tanto, invadir el continente oscuro requería el máximo cuidado y la asistencia de un guía profesional. Incluso los paladines, el orgullo y la alegría del santo reino de Qualia, tuvieron que aventurarse preparados. Fue en la última ciudad construida como punto de escala para que los enviados y comerciantes hicieran negocios con las naciones neutrales de Poncaven y Sutarland ubicadas en el continente oscuro donde el pelotón de Lonio disfrutó de lo que sería su última comida caliente en semanas. Así que esta es la última bebida que podré conseguir, Santos, sálvame. Verdel se bebió una jarra entera de cerveza barata. Lo tiró sobre la mesa como si estuviera borracho, aunque sus mejillas sin enrojecer daban fe de su fuerte tolerancia. Verdel, ¿es apropiado que los paladines beban? Los paladines son guerreros encargados principalmente de luchar contra las fuerzas del mal. Pero también se supone que son devotos seguidores del santo dios Arlos. Por lo tanto, en Qualia se menosprecia a un oficial ordenado que bebe en público. El capitán Vargo estaba sudando como una bala cuando le preguntó a Verdel, uno de esos oficiales ordenados, quien comenzó a ahogarse en alcohol en el momento en que puso un pie dentro de la taberna. Va. No seas mezquino, Vargo. Pensando en el sufrimiento de su pueblo, el Señor nuestro Dios nos dio permiso para despojarnos de nuestras vestiduras sacerdotales en nuestros propios hogares ante nuestras familias. En otras palabras, nos permite relajarnos después del trabajo. Vargo tomó eso como la sombría solución de un clérigo degenerado para romper las reglas. Pero él era solo un jornalero. Lonio pudo haber sido su empleador directo, pero no iba a presionar el tema con el superior de su empleador. ¿Qué es lo más importante para un cuerpo de mercenarios? Si alguien le preguntara a Vargo, sin duda respondería, tener una lengua de plata que mantiene contento a su empleador en todo momento. Cuando se trataba de eso, los mercenarios eran solo otro tipo de comerciante. Claro, había muchos criminales y viejos que carecían de tacto en su cuerpo, pero como un hombre que había alcanzado el estatus de líder, Vargo no era tan estúpido como para molestar a Verdel. Tales tácticas eran el secreto del éxito en la vida de un mercenario. No se podía decir lo mismo del otro paladín, Lonio, que parecía incapaz de pasar por alto los pecados de Verdel. Está citando el libro 3, capítulo 4, verso 3 de las enseñanzas del santo dios Arlos, ¿sí? Está permitiendo el alivio temporal de los deberes sacerdotales en presencia de la familia, no el consumo de alcohol. Parece que tenemos una interpretación diferente aquí, Lonio, tenemos que discutirlo largo y tendido algún día. Lonio reprendió a Verdel por beber, su mandíbula apretada en una línea dura. Pero su severa advertencia cayó en oídos sordos cuando la cerveza puso al alto paladín de buen humor. El consumo de alcohol no estaba completamente prohibido por su religión. Pero se les enseñó a beber con moderación en el momento y lugar adecuados. Disfrutar un poco en la privacidad de su propia casa estaba bien, pero su carácter y su fe serían cuestionados si lo sorprendieran bebiendo tragos mientras se reían a carcajadas en un bar como Verdel. Lonio se preguntó por qué a un hombre tan impío se le confirió el rango de alto paladín, pero a regañadientes cambió de tema, ya que sabía que Verdel no corregiría sus caminos. De todos modos, Sir Verdel, sobre la profecía de Santa Sualina. ¿Qué está pasando realmente en las tierras malditas? Tomó muchos días viajar a las tierras malditas.
Tendrían que seguir caminando desde la mañana hasta la noche para llegar allí en un tiempo decente, por lo que tenían que conservar la mayor fuerza física posible. Pensando que esta era la última oportunidad que tendrían para discutir un tema tan serio en profundidad, Lonio expresó sus preocupaciones. La expresión de Verdel se agrió tan pronto como escuchó su pregunta. Estaba cavando más profundo de lo que permitía su rango. Vargo, que estaba comiendo pescado ahumado en la misma mesa, hizo una mueca sin que se dieran cuenta. Verdel se apoyó pesadamente en su silla. Pasó la mirada por la habitación, confirmando que los únicos invitados eran sus hombres contratados, y habló lo que, para él, era un volumen bajo. Oye, Vargo. Somos mercenarios. Probablemente ya lo sepas, pero la confianza es lo más importante en esta codiciosa línea de negocios. El capitán mercenario, que sabía exactamente lo que se esperaba de él con esas dos palabras, dio la respuesta que buscaba Verdel. Básicamente, todo lo dicho de aquí en adelante fue altamente clasificado. Se necesitaba un cuidado meticuloso para mantenerlo en secreto y Verdel estaba confirmando que Vargo no filtraría información. Y Vargo había dado la respuesta perfecta. Los mercenarios apreciaban la credibilidad. Estaban condenados a perder el trabajo y convertirse en bandidos si metían tanto la pata que dañaban la confianza del cliente. Verdel contempló en silencio el asunto con los brazos cruzados, plenamente consciente del credo por el que vivían los mercenarios. Lonio esperó a que hablara en lugar de apresurarlo. Necesitaba cualquier información que pudiera obtener de su oficial superior en este momento. Verdel finalmente abrió los ojos, echó otro vistazo a la habitación, se inclinó más cerca de la mesa y habló con una voz que solo Lonio y Vargo podían escuchar. Tiene que ver con esas brujas. La temperatura en la mesa bajó 1 grado entero. No podía decir si realmente se había caído, pero Lonio sintió un escalofrío serio. Brujas, el término que había recogido y descartado. Esa misma tarde. Al determinar que esta era su única oportunidad de aprender más, rápidamente hizo su pregunta sin prestar atención a las formalidades. ¿Qué, en nombre de todo lo que es bueno y santo, son las brujas? Ni idea, dijo Verdel mientras se llevaba la jarra a los labios. Molesto por encontrarlo vacío, llamó al cantinero para que lo llenara. La relación de Lonio y Verdel no databa de mucho tiempo atrás, aunque tampoco era tan reciente. Al darse cuenta de que más preguntas solo serían desviadas, Lonio apretó los dientes y reflexionó sobre lo que no se había dicho. Ya sea que se sintiera mal por dejarlo en la oscuridad o simplemente quisiera ganarse el favor de su empleador, Vargo le ofreció a Lonio la modesta cantidad de información que tenía sobre el tema. Dicen que todo ese caos en el norte es obra de las brujas. ¿Brujas? ¿Entonces hay más de una? Creemos que es una jerga inventada por algún culto malvado o mavias. Aunque nadie puede decirlo con certeza, Vargo sabía esto simplemente porque era un capitán del cuerpo de mercenarios. Los mercenarios se pusieron donde estaba el peligro y sacaron una buena suma de dinero de él. La información era la moneda más grande y el precio por no tener suficiente era su propia vida. Recolectar hasta el más mínimo trozo de información donde quiera que pudo fue lo que lo puso al tanto del conocimiento que incluso un under paladín como Lonio no tenía. Ningún mercenario lo ha visto por sí mismo. ¿Alguno de ustedes, muchachos, tiene camaradas con más información? Debería saber esto mejor que nosotros, pero el norte está en una situación desesperada. Tenía un amigo allá arriba y ya ni siquiera puedo ponerme en contacto con él. El santo reino de la provincia del norte de Qualia, la región que actualmente sufre una vorágine de caos y destrucción desde que estas brujas aparecieron repentinamente. Miles de mercenarios fueron atraídos por las recompensas tentadoramente grandes para manejar las cosas allí. Sin embargo, no todos los mercenarios están cegados por el oro. Algunos anteponen sus vidas y su seguridad al dinero prometido. Y esos eran los mismos mercenarios que Lonio había contratado para este trabajo. Con todo el infierno desatado, no hay forma de que los miedosos como nosotros arriesguemos nuestros cuellos solo para echar un vistazo. Así que mantenemos la cabeza baja y hacemos trabajos en el sur. La seguridad primero, ¿sabes? Vargo se encogió de hombros. Habían sobrevivido tanto tiempo como mercenarios, una ocupación con una alta tasa de mortalidad, porque sabían cómo sopesar las probabilidades. Lonio podía sentir una fuerte voluntad de vivir por la declaración descarada de Vargo de que sus hombres eran cobardes y asustadizos.
¿Encontró admirables las convicciones de Vargo? ¿O simplemente estaba harto de quedarse callado? Cualquiera que sea la razón, Verdel aceptó la espumosa jarra del cantinero y se reincorporó alegremente a la conversación. No puedes divertirte si no vives para disfrutar el día. No hay nada de malo en permanecer en el lado seguro. Sí, pero eso no es todo, Pal Verdel. Tengo a alguien esperando en casa para hacer ciertas cosas conmigo, ya ves. Es una prostituta, pero no podrías encontrar una mujer mejor. Vargo levantó su dedo meñique, las mejillas sonrojadas. Divertido por su gesto lascivo, la expresión severa de Verdel se fundió en una amplia sonrisa mientras palmeaba a Vargo en la espalda. De ninguna manera. Tienes una mujer. Entonces deja este peligroso negocio. Me encantaría presentarte un mejor trabajo. Tengo buenas conexiones en el sur. J.E. ¿Quieres decir? No estaba planeando retirarme hasta que ahorrara un poco más y tuviera un reemplazo en el lugar, pero viviría bien bajo su cuidado. Sí, tú haces eso. Vargo cerró la distancia con Verdel, que se había puesto de mal humor, e hizo que la conversación despegara. Lonio quedó impresionado por su experiencia en captar el corazón humano. ¿Quién sabía si el capitán mercenario realmente tenía un amante en casa? Pero el solo hecho de mencionarlo sacó a Verdel de su caparazón e incluso consiguió que ofreciera contactos laborales. Es probable que busque información. Tal como predijo Lonio, Vargo se rascó la cabeza con torpeza y abordó el tema real mientras Verdel estaba de humor para bromear. Ya has oído lo cobardes que somos, Pal Verdel. No vamos a ir felices a donde están las brujas, ¿sabes? ¿Cómo decirlo? Mi mujer, su nombre es Calico. No puedo irme a morir ahora que las cosas van bien si sabes a lo que me refiero. Eso no sería bueno, ¿verdad? Verdel hizo una pausa durante un largo minuto, pero finalmente respondió. No tienes que preocuparte por ellos. Tenemos una idea básica de en lo que nos estamos metiendo. Verdel estaba revelando uno de los secretos altamente confidenciales de Qualia. Lonio escuchó atentamente, asegurándose de no perderse una sola palabra. ¿Y qué podría ser eso?, preguntó Vargo. Los elfos oscuros se refugiaron en esta región. Mi corazonada es que vamos a inspeccionar la posibilidad de que causen problemas allí. Lonio también había escuchado las noticias sobre los elfos oscuros. Se decía que habían dado la espalda a todo lo sagrado y se habían entregado a los malos pensamientos. Lonio se enfureció cuando escuchó de su locura e imprudencia, rechazando así el amor de Dios. Todo tenía sentido si la profecía se refería a ellos. Elfos oscuros, Escuché rumores de que fueron exiliados de Elna, pero ¿quién iba a pensar que se habían escapado a las tierras malditas? Esa región siempre ha sido sombría como el infierno, tal vez están tratando de iniciar algún tipo de culto perverso o algo así. Ni siquiera Verdel parecía saber más que eso. Pero eso solo era información valiosa. Lonio conocía los peligros que representaban los elfos oscuros, después de todo. ¿Están iniciando un culto malvado? Vargo se rascó la barbilla. Normalmente me gustaría reírme de eso, pero en realidad parece probable. Las maldiciones y los asesinatos son las primeras cosas que te vienen a la mente cuando piensas en los elfos oscuros. Se rumorea que los infames nombrados con recompensas por sus cabezas todavía están huyendo también. ¿Quién sabe qué hará un grupo de ellos? La maldición sabía moltar y a la asesina, Verdel se recostó en su silla. Ambas son recompensas de primera clase. Una vez crucé espadas con Moltar y él es un enemigo bastante formidable. Los ojos de Lonio se agrandaron cuando finalmente se dio cuenta del peligro que representaban. Si los elfos oscuros, conocidos por sus maldiciones y técnicas de asesinato, hubieran mejorado sus habilidades para esconderse, eventualmente apuntarían con su espada al frente unido del reino sagrado de Qualia y la alianza de elementales Elna. ¿Cuántas vidas inocentes se verían perjudicadas cuando eso sucediera? Lonio apretó los puños. Bueno, solo tenemos órdenes de realizar un reconocimiento, dijo Verdel. No hagas una cena incluso si los ves a los elfos oscuros. Sal de ahí si las cosas van mal. Bueno saber. Eso es suficiente para mantener felices a mis muchachos, dijo Vargo con una reverencia halagadora. Era verdaderamente un conversador magistral.
Aunque no había logrado obtener más información sobre las brujas, había obtenido suficiente información de Verdel para garantizar la seguridad de sus hombres. Lonio quedó atónito por el ingenio de Vargo. Mientras tanto, las convicciones y el sentido de la justicia que constituían el núcleo de su ser no podían dejar pasar lo dicho por Verdel. Espere, señor Verdel, ¿es realmente apropiado que una de las vanguardias de Dios, un paladín, diga algo así? ¿No deberíamos erradicar por completo la amenaza del mal si se arraiga allí? Lonio era de la opinión de que deberían eliminar inmediatamente una amenaza conocida. A lo largo de su carrera como paladín, había sido testigo de muchas situaciones en las que la lentitud en la toma de decisiones había causado una grave tragedia. Despreciaba como el complejo sistema político de Qualia tenía el efecto dañino de dar un periodo de gracia a los malvados. Es posible que solo haya hecho su comentario con un descaro que proviene de la juventud, pero de hecho hubo algo de perspicacia y validez en él. Por eso Verdel le respondió con seriedad. Lonio. Sí. ¿Qué sucede, señor Verdel? Aquí tienes un sabio consejo de tu superior. Todo el mundo está impaciente por demostrar su valía cuando es joven. Pero esas lindas palabras de los viejos murciélagos en las catedrales y las medallas brillantes no valen una mierda a la larga. Si solo busca resultados instantáneos, eventualmente cometerá un error fatal. Desarrolle un ojo para el panorama general, lo tengo. Eso no responde a mi pregunta, concluyó Lonio. El consejo de Verdel no le tocó la fibra sensible. Mentiría si dijera que no estaba tratando de probarse a sí mismo, pero no había olvidado ni una sola vez su deber como discípulo de Dios. Su orgullo se negó a aceptar el consejo de Verdel por lo que era. A veces, como fieles servidores de nuestro Señor, tenemos que dar nuestra vida para luchar contra el mal. Pero eso no es algo en lo que debamos precipitarnos. Tú y yo tenemos razones para no desperdiciar nuestras vidas, lo mismo ocurre con Vargo aquí. Es por eso. Después de una breve pausa, Verdel miró a su alrededor y finalmente se dio cuenta de las caras divertidas que Lonio y Vargo le estaban dando. Sacudió la cabeza con firmeza y bebió un vaso de agua en lugar de cerveza, como para indicar que bebía demasiado. Ay, envejecer te convierte en un regaño, dejaré las conferencias a los viejos murciélagos de las catedrales. Así, el sermón de Verdel desapareció en el ajetreo de la noche sin llegar a su fin. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. El equipo de reconocimiento finalmente puso un pie dentro del continente oscuro al día siguiente. No pudieron ocultar sus expresiones sombrías cuando vieron el paisaje que contrastaba marcadamente con los paisajes florecientes ubicados dentro del reino sagrado de Qualia, que fue bendecido por Arlos. La tierra roja y estéril se extendía interminablemente a su alrededor. Rocas enormes y escarpadas sobresalían del suelo aquí y allá, bloqueando su camino. A primera vista, el cielo parecía azul, pero el tiempo podía cambiar en cualquier momento. La región claramente tenía un drenaje eficiente, cualquier lluvia provocaría una inundación. El estado natural de esta tierra parecía rechazar la vida y encajaba perfectamente con el nombre del continente oscuro. Estéril hasta donde alcanza la vista. Algo de vegetación parece crecer aquí, pero apenas puedes sentir algo de vida en ella, murmuró Lonio, recogiendo un poco de arena del suelo. Esta fue la primera vez que se aventuró en el continente oscuro. Frente a él, Verdel mantuvo la mirada fija en el frente, luciendo más pensativo que de costumbre. Es así en todas partes, dijo. Justo cuando crees que hay un lugar mejor, tiene un nombre como Lands, Viper Meadows, Dranken Swamp, y todo eso. No es un lugar decente para que vivan los humanos. ¿Pero no hay varias naciones neutrales aquí? Sí. Están luchando solo para sobrevivir. Puedo ver por qué con un terreno como este, pensó Lonio. Una sola mirada a su alrededor le hizo dudar de que pudiera crecer mucho allí. Si todos los demás lugares eran igual de malos, ¿cómo diablos sobrevivieron? O más bien, la verdadera pregunta era, ¿por qué estaban tratando de sobrevivir en un lugar así? Las otras naciones recibirán la bendición de Dios si nos muestran lealtad. Su comentario no obtuvo respuesta. Lonio miró hacia arriba para encontrar que Verdel estaba en medio de decirle algo a Vargo y se había perdido lo que dijo. Los dos hombres parecían estar discutiendo el camino que tomarían a través de estas tierras malditas.
Después de terminar la sesión informativa con el guía mercenario, el equipo de reconocimiento comenzó a recorrer un camino sin caminos. No había puntos de referencia fáciles de seguir, y era difícil saber en qué dirección iban. Fue solo su gran habilidad y preparación lo que hizo posible continuar con confianza por el camino en el que se encontraban. Tengo que decir que tenemos una buena banda de mercenarios aquí. Verdel habló después de que caminaron en silencio por un rato. Él quiso decir lo que dijo. Mirando su satisfecho perfil lateral, Lonio estuvo totalmente de acuerdo con su evaluación de los mercenarios que había contratado. Son un grupo de hombres hábiles. Podrían desempeñar un papel integral en nuestras fuerzas si se unieran a la Guardia Provincial. Pero continúan con esta forma de vida porque no les gusta pertenecer a grupos organizados. En Piach, no podemos darles un poco de sentido común. Con mucho gusto lo haré yo mismo. Verdel sonrió a los mercenarios, ya elaborando un plan para absorberlos en las Fuerzas Armadas sin su conocimiento. Se convertirían en soldados invaluables si pasaran por el campo de entrenamiento infamemente feroz de Verdel. Pero entrenar soldados no era el trabajo de un paladín. Los paladines tenían más trabajo que tiempo. Además, no podían prescindir de una de las pocas docenas de altos paladines asignados a cada provincia para algo tan insignificante como entrenar a una banda de mercenarios. El plan de Verdel era casi imposible de hacer realidad, independientemente de su deseo personal de hacerlo. Los paladines tienen mucho que hacer. Haces que parezca demasiado fácil. Lonio comenzó a sermonear a Verdel con un suspiro cuando un grito lo interrumpió. Es un gigante de la colina. Uno de los mercenarios advirtió desde la vanguardia. Verdel y Lonio desenvainaron inmediatamente sus espadas. Sus expresiones relajadas fueron reemplazadas por un brillo agudo en sus ojos y la determinación férrea de dominar a cualquier enemigo. Los 50 mercenarios se detuvieron todos a la vez y el capitán Vargo, Verdel y Lonio se dirigieron al punto de preocupación, justo cuando un monstruo humanoide gigante apareció desde la sombra de una torre de roca. Hill Giants, la raza bárbara que residía principalmente en el continente oscuro. Tenían más de 10 pies de altura. Los monstruos que superaban fácilmente un edificio de 2 pisos podían matar a un humano con un solo golpe de su enorme cuerpo. Para empeorar las cosas, su piel era más dura que la roca y no se podía arañar con armas normales. Incluso el ejército principal de Qualia necesitaba estar preparado para perder hombres para derrotar a uno de estos malvados brutos. Las pérdidas serían aún mayores para una banda de mercenarios. Maldita sea. Nos encontramos con uno muy desagradable justo al salir de la puerta. Prepárense para la batalla, muchachos. Muevan los carros hacia atrás y saquen los arcos. Los mercenarios se movieron como una sola criatura viviente cuando Vargo ladró sus órdenes. El carro de suministro se retiró a la parte trasera del grupo y la caballería avanzó para desviar la atención del gigante. Los soldados de infantería tenían sus espadas listas frente al gigante de la colina, y los arqueros treparon las rocas para llegar a un terreno más alto. Lonio miró fijamente al gigante de la colina, que se acercó a ellos con regocijo, al mismo tiempo que confirmaba que la banda de mercenarios se había puesto en posición. Su coordinación era tan perfecta que incluso un estratega famoso quedaría impresionado. Qué apropiado para el continente oscuro. Los seres malvados actúan como si fueran los dueños del lugar. Lonio puede haber tenido un rango inferior, pero aún era uno de los paladines del Santo Rey encargado de aniquilar todo el mal. Ni su mente ni su resolución eran tan débiles como para doblegarse de miedo ante tales amenazas. Pero la realidad era que Hill Giants representaba un grave peligro que no podía subestimarse. La fuerza de los paladines de Qualia se puede estimar aproximadamente por su rango en la corte. Cualquier paladín, incluso un subpaladín, es una fuerza a tener en cuenta. Su fuerza es equivalente a la de un bárbaro de clase ogro. Pero son superados por los Hill Giants, aún más fuertes. Lamento molestarlo, Sir Paladines, pero ¿puede echarnos una mano? Este no es uno que podamos derribar por nuestra cuenta sin pérdidas. Por supuesto, Vargo. Crea una distracción con una andanada de flechas. ¿Le haremos el golpe mortal mientras está distraído? El capitán Vargo solicitó ayuda como Lonio pensó que haría. Su contrato cubría a los mercenarios guiándolos y protegiéndolos hacia y desde las tierras malditas. Las escaramuzas en el camino se incluyeron en los términos del contrato,
por lo que no se esperaba que los paladines participaran en ninguna de las peleas. Pero este encuentro quedó fuera de las expectativas. No estaban en posición de pelear por un incumplimiento de contrato. Los bárbaros del continente oscuro eran más feroces y atroces de lo que esperaba Lonio. Sus manos se volvieron frías y sudorosas cuando se dio cuenta de que su corazonada y que no encontrarían nada peor que una clase ogro resultó terriblemente equivocada. Lo manejaré solo. Un hombre dio un paso adelante con el sonido de su armadura de placas tintineando. Tan pronto como Lonio se dio cuenta de que era Verdel, el alto paladín encargado de la misma misión de exploración, confirmó sus intenciones sin mostrar su emoción. ¿Estás seguro? No es piel de mi espalda. No podemos dejar que este pequeño alevín nos detenga. Lonio estaba sorprendido de que Verdel estuviera motivado para hacer cualquier cosa cuando era el ejemplo perfecto de la pereza egoísta. Consideró ofrecer ayuda, pero se mordió la lengua porque temía las posibles consecuencias de molestarlo. También quería controlar la fuerza de Verdel. Los arqueros lo distraerán primero, Pal Verdel, dijo Vargo. El fuego amigo no es bonito, así que, ¿te importaría esperar hasta que dé la señal para irme? No necesito el apoyo de un arquero. Tampoco podemos permitir que el gigante dispare contra nuestros arqueros. Ustedes pueden quedarse fuera de esto, Vargo. ¿Estás seguro? Eso es inteligente. Vargo se detuvo antes de terminar su oración. A menudo había oído rumores sobre lo poderosos que eran los paladines. Eran hombres de valor que se decía que eran rivales para 1000 soldados, y los expertos en artes marciales ni siquiera serían un buen rival para ellos. Y paladines, en particular, había superado el reino de lo que era humanamente posible. Esas cosas eran de conocimiento común. Pero incluso si esa información fuera cierta, luchar contra un gigante de la colina completamente solo era inviable. La capacidad de Vargo para gestionar el riesgo como capitán mercenario le hizo ver la decisión de Verdel como imprudente. Estaban en una crisis. No tuvo tiempo de disuadirlo astutamente como lo había hecho en la taberna anoche. No queriendo empeorar las cosas, Vargo buscó a Lonio para hacer algo al respecto. Desafortunadamente para él, Lonio simplemente negó con la cabeza y cerró los ojos con fuerza. Está bien, Vargo. Por favor, haz lo que dice Sir Verdel. Pero no importa. Seguiremos las órdenes. Vargo se dio por vencido, sabiendo que no le quedaba nada más que decir. Al final, él y sus hombres no eran más que mercenarios contratados. No tenían ningún derecho o motivo para desobedecer a sus empleadores si les decían que no participaran en una pelea. El capitán mercenario decidió ver cómo se desarrollaban las cosas, mientras planeaba un escape si las cosas iban mal. Oh Señor, nuestro Hacedor, concédeme la fuerza para enfrentarme al mal. Tan pronto como Verdel habló, algo sagrado brotó a su alrededor. El gigante de la colina cambió de objetivo a Verdel, como si sintiera el cambio en el aire. Verdel se enfrentó al gigante de la colina. Comenzó a girar su espada de 2 manos de una manera única. ¿Es esa una de esas artes de la espada sagrada? Vargo le preguntó a Lonio desde donde observaban la acción a distancia. Sí. Es una técnica secreta que Qualia desarrolló para fortalecer el cuerpo con el poder divino rezando a nuestro Señor mientras usa un sword arte. No solo aumenta tus habilidades de combate, sino que también te brinda enormes ventajas contra el mal. Las Holy Sword Artes fueron la razón por la que Qualia era tanto un poderoso imperio religioso como uno poderoso militarista. Estas artes, de las que incluso los soldados regulares podían usar las formas más básicas, eran extremadamente efectivas contra las fuerzas del mal cuando las usaban los paladines al más alto nivel. Incluso el gigante de la colina, que se suponía que era un bárbaro de alineación neutral, parecía dudar en enfrentarse al poder sagrado de Verdel. ¿Estará realmente bien? Se envían compañías enteras de mercenarios para acabar con Hill Giants, ¿sabes? No me importa que tan alto esté Sir Verdel en las filas, un solo paladín no puede. Vargo aún no podía medir la fuerza de Verdel. La profesión de mercenario requería precaución para sobrevivir. Vargo era del tipo particularmente cauteloso. Esa prudencia lo hizo temer los riesgos de enfrentarse solo a un gigante de la colina. Pero sus temores estaban a punto de resultar innecesarios. Reloj. Está comenzando.
Vargo rápidamente cambió su mirada de Lonio a Verdel. Casi al mismo tiempo, el gigante de la colina descargó su gran puño sobre Verdel. Estar atento. Eso no es nada. Verdel pasó de la defensa al ataque en una fracción de segundo. Decirá. Gruo. Verdel esquivó el golpe del gigante de la colina con movimientos ágiles que parecían imposibles con su pesada armadura de placas y giró su espada para cortarle el brazo con el mínimo esfuerzo. Débil. No puedes derrotarme solo con un gran cuerpo. El gigante de la colina estaba enfurecido por la sangre que brotaba de su brazo. La ira era claramente visible en su feo rostro mientras intentaba bajar el puño por segunda vez. Pero, Gag. Sus piernas se doblaron. ¿Cuándo exactamente sucedió eso? Pensó Lonio. En algún momento, el refinado arte especial de Verdel había cortado los tendones del gigante. Gruo. Fue, literalmente, una batalla unilateral. Cada uno de los ataques del gigante de la colina fue evadido, y cada vez, su piel, famosa por ser más dura que las rocas, resultó herida. Y esas heridas no eran solo muescas y rasguños. Un brazo fue amputado y sus entrañas se derramaron por su abdomen. Cada corte de la espada de Verdel tenía el poder de matar a los atroces monstruos del continente oscuro. El vencedor se decidió en poco tiempo. El momento final se cinchó cuando el gigante de la colina cayó de rodillas después de que le cortaran un tobillo y el mareo provocado por las graves heridas hizo que su cabeza cayera hacia adelante. Verdel corrió hacia su cuerpo gigante más rápido de lo que el ojo podía seguir y descargó su espada paladín sobre su cabeza. La fuerza de un paladín se puede estimar aproximadamente por su rango en la corte. Un under paladín está a la par con un ogro. Un mesial paladín está a la par con un lich. ¿Y un alto paladín? Ura. Uya. ¿Un alto paladín está a la par con un dragón menor? Increíble. Lonio murmuró con asombro. El único golpe que golpeó la cabeza del gigante de la colina fue más fuerte que cualquier otro anterior. A pesar de haber sido atacado por una insignificante espada humana, la cabeza del gigante de la colina se abrió de golpe y su cerebro se desparramó por el suelo, como si hubiera sido aplastado por un enorme ariete. La combinación de la extraordinaria fuerza física de un alto paladín con el beneficio otorgado por la bendición de Arlos hizo posible romper fácilmente el cráneo de hierro del monstruo y acabar con su vida en un instante. Verdel hizo girar su espada de 2 manos. La sangre en la hoja salpicó una línea roja en el suelo, señalando el final de la batalla. Eres asombroso, Pal Verdel, limpiaste el piso con ese gigante de la colina. Oye, no bajes la guardia. Si tienes tiempo para ser feliz, prepárate para mudarte. Será una molestia si las maveas son atraídas por el olor de la sangre, dijo Verdel, frunciendo el ceño a Vargo, quien había venido corriendo emocionado. Los mercenarios estaban gritando después de presenciar una pelea digna de los libros de historia. El ceño de Verdel se profundizó por la debilidad que estaba mostrando en ese momento, pero sabía que su emoción no disminuiría incluso si se quejaba, así que solo chasqueó la lengua y no dijo más. Esa fue una pelea notable, Sir Verdel. Con tu poder, resolver el problema en la tierra maldita debería ser pan comido. TCH. Me preguntó sobre eso. Tampoco se tomó bien los cumplidos de Lonio. ¿Qué le molestaba tanto? Fuera lo que fuese, Verdel estuvo de mal humor hasta el final. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Los elfos oscuros habían despejado una sección del bosque para hacer espacio para terrenos ceremoniales entre el sitio donde se iba a construir el palacio residencial de Takuto y donde residían los ciudadanos. Fue un espacio simple que Ató hizo arrancando los árboles, raíces y todo, para nivelar el suelo donde luego alinearon al azar las piedras que habían encontrado por ahí. Pero tan simple como era, tenía un propósito estratégico para Minogra. Rey Takuto, está listo para ti. Tenemos la cantidad exacta de comida necesaria. Está bien, gracias, Ató. La comida estaba apilada en el centro de los terrenos ceremoniales. Los aterradores trozos de carne de los árboles de carne constituían la mayor parte de la pila, pero algunos de los cultivos cosechados en las tierras de cultivo recién creadas también se asomaban entre la fruta carnosa.
Takuto caminó hacia la montaña de comida y colocó su palma sobre ella. La comida se deformó instantáneamente y comenzó a pulsar como si se estuviera condensando en el medio. Se convulsionó en un solo bulto mientras palpitaba. El color y la forma cambiaron hasta convertirse en un bulto de carne. Mientras tanto, una luz mágica de color blanco azulado se derramaba sobre él desde la palma de Takuto. El camino lineal de la magia envolvió el bulto carnoso, girándolo una y otra vez hasta que gradualmente le dio forma. Algo estaba por nacer. Atou observó a Takuto trabajar con júbilo mientras la vida evidentemente estaba insuflándose en el bulto. Eventualmente, la tenue luz emitida por su mana se detuvo, y algo cubierto de una sustancia pegajosa cayó al suelo. ¡Yee! Era un insecto de patas largas, la unidad scout de Minogra, que dejó escapar un grito familiar. Maravilloso trabajo como siempre, Rey Takuto. Permítame expresar mi alegría por el nacimiento exitoso de una nueva unidad. Gracias. Me alegro de que te haya ido bien, Atou. Me preocupaba que no funcionara. Takuto colocó su mano sobre su pecho y dejó ver su alivio. Atou corrió para animarlo. Minogra finalmente tenía una base sólida como un imperio en ciernes y un poco más de libertad en su productividad, por lo que decidió experimentar produciendo unidades de la manera normal. Estaba un poco nervioso porque nunca había probado nada de esto antes, pero con la guía de algún conocimiento misterioso almacenado en el fondo de su mente, completó el proceso sin contratiempos. No tenía idea de que funcionaba así mientras jugaba, pero es un poco entretenido pensar que así es como se produjeron todas las unidades. Estoy de acuerdo. ¿Quién hubiera pensado que podrían producirse reuniendo manualmente los alimentos y recursos necesarios en un solo lugar y mezclándolos con una pizca de maná? ¿Qué tipo de sistema funciona aquí? La eterpedia en mi cabeza no dice nada más al respecto. Takuto había muerto en su mundo y renacido como uno de los comandantes de las naciones eternas. Solo podía realizar las mismas acciones que haría en el juego, que diferían en muchos niveles de este mundo, gracias a la misteriosa información que fluía en su mente. Takuto nombró la información que aparecía en su mente cada vez que tenía alguna pregunta Brain Eterpedia después del glosario de Eterpedia y el menú de ayuda en Eternal Nation. Usó la Eterpedia para aprender a producir unidades con el Ceremonial Grounds. En el juego, todo lo que tenía que hacer era seleccionar la unidad que necesitaba de la lista y hacer clic en el icono de producción, pero se requerían ciertos rituales para hacer lo mismo en este mundo. ¿Por qué incluso tenía una Brain Eterpedia? Porque enumeró todo tipo de ritual y los pasos de la A a la Z. De hecho, porque estaban en este mundo. Las respuestas a esas preguntas nunca pasaron por su mente, lo que significaba que el sistema que ejecutaba su Brain Eterpedia era increíblemente limitado. Ya veo. Entonces, sabemos cómo usar el sistema, pero no cómo funciona. En ese caso, necesitamos seguir experimentando, investigando y teorizando al respecto. Sí. Yo diría que sí, Atou. Takuto se volvió de Atou a su nuevo scout. Está bien, mi insecto más nuevo, coopera con el otro insecto que explora las áreas fuera del bosque. Yee. El insecto de patas largas desapareció en las profundidades del bosque, dejando escapar su habitual chillido agudo. Mientras lo observaba, Atou le preguntó a Takuto sobre su estrategia. Por cierto, ¿ya has descubierto lo que implica generar escuadrones militares? Hasta ahora solo hemos generado unidades individuales. My Brain Eterpedia lo cubre, pero parece que crear escuadrones requiere unidades de ciudadanos específicas como base. Por ejemplo, si quieres hacer una caballería, necesitas 1000 caballos, 1000 soldados voluntarios y los recursos, el maná y el tiempo de entrenamiento para equiparlos. ¿Y si eso no es lo suficientemente malo? Necesitan 1 tonelada de comida cada mes para mantenerse. El sistema está realmente desequilibrado, ¿no? ¿O es demasiado fácil producir unidades individuales? Después de todo, creo que es mejor solidificar nuestras fuerzas en torno a unas pocas unidades de héroes seleccionadas. Oh, ahora lo entiendo, por eso elegiste el insecto de patas largas. Sí, los bichos de patas largas se pueden actualizar a bichos cazadores de cabezas en el árbol de tecnología. Una vez que se actualizan, son solo un poco más débiles que las unidades Calvary que acabamos de discutir. Son mucho más rentables. Algunas unidades, incluidos los bichos de patas largas, se pueden actualizar.
La actualización es la forma de transformar una unidad en una versión más potente mediante la aplicación de nuevas tecnologías y recursos. Los bichos de patas largas pertenecen a la categoría de unidades actualizables y se pueden actualizar 2 veces una vez que se cumplen los requisitos del árbol tecnológico. El costo se mantiene bajo, ya que todavía cuenta como una unidad de producción y es una unidad de clase insecto. Los ojos de Atou se iluminaron mientras reconstruía la información para ver la estrategia general. Vaya. Ahora sé a dónde va con esto, mi señor. La próxima unidad de héroes será. Lo debatí, pero voy con Isla, la reina de los insectos. Sabía que sería Isla, después de todo, es un personaje bastante dominado. Isla, Queen of the Bugs es una de las unidades de héroes únicas de Minogra. Es una unidad de héroe de clase insecto con rasgos abrumadoramente poderosos. Una de sus características es la mejora permanente de todas las unidades de insectos. El valor de mejora es un extraordinario +2 y el efecto se puede obtener sin ningún perjuicio. Esta habilidad de convertir a un bicho de patas largas, una unidad de exploración, en una unidad de combate de primera clase es una ventaja que se puede usar en las primeras etapas del juego y en las etapas finales. Los beneficios son inconmensurables, ya que otorga bonificaciones a varias otras unidades de clase de insectos. De hecho, la mayoría de los jugadores de Eternal Nation que juegan como Minogra convocan a Isla sobre Atou. Eso demuestra cuán poderosa y perfectamente alineada es esta unidad Hero con Minogra. Isla también puede producir varias unidades de larva además de fortalecer a otros insectos. Ella no tiene la fuerza más alta, pero su habilidad creadora que puede usarse tanto en asuntos domésticos como en la guerra cambia el juego. Hiciste una lección maravillosa, Rey Takuto. ¿Esto también resolverá nuestro problema laboral? Larva, las unidades especiales criadas por Isla, no son las más eficientes. Pero pueden usarse para cultivar la tierra y para la producción, liberando a los trabajadores. Aunque se requiere una gran cantidad de alimentos para activar y mantener la larva, a la larga es beneficioso poder producir muchos trabajadores sin tener que esperar a que crezca la población del imperio. Takuto no se había dado cuenta antes porque rara vez usaba Isla como parte de su estrategia de juego, pero ella era la mejor heroína posible para invocar en un momento como este. Había otras unidades de héroes para elegir, pero todas estaban demasiado especializadas en una o dos cosas para ser útiles en este momento. Atou aplaudió la elección de Takuto mientras rebuscaba en sus recuerdos para recordar los rasgos distintivos de las diversas unidades de héroes que podían elegir. Takuto también parecía feliz de recibir su aprobación. Es una táctica popular al principio del juego para Minogra, ¿verdad? Al ver cómo muchos jugadores comienzan allí, diría que es una jugada segura. Sin embargo, personalmente lo encuentro aburrido, gruñó Takuto. Pero apegarse al juego hardcore en la vida real es una tontería. Tenemos que usar lo que podamos a nuestro favor. ¿Puedes decir eso otra vez, mi señor? Hablando de eso, ¿qué tienes en mente para nuestra estrategia después de Isla? Atou preguntó qué había planeado Takuto a continuación antes de que comenzaran el proceso de invocación de Isla. Ella preguntó en parte porque disfrutaba intercambiar ideas sobre la gestión del imperio con él y conocer sus planes le permitía ayudarlo mejor. Sin darse cuenta del inspirador razonamiento de su confidente para su pregunta, Takuto reveló su estrategia simplemente porque disfrutaba hablar con ella sobre la gestión del imperio. Buena pregunta. Después de asegurar nuestra capacidad de producción con Islas Larva, haré algunos migo. Oh, sí, las unidades de apoyo médico, ¿verdad? Mejoran la higiene del imperio incluso en tiempos de paz y pueden usarse para curar a otras unidades durante la batalla. Y lo más maravilloso de ellos es que son una sola unidad, lo que mantiene bajo los costos de mantenimiento. Las unidades de apoyo médico pueden curar a las unidades heridas en el campo de batalla. Además, colocarlos en una ciudad mejora el saneamiento de esa ciudad. Es posible que las fuerzas del mal no tengan que preocuparse mucho por la higiene, pero los médicos fueron una excelente opción porque también podían ocuparse de elementos que no estaban en el juego, como curar a los ciudadanos enfermos o heridos fuera de la batalla. Nuestras capacidades de combate no deberían ser un problema por ahora con médicos y hunting bugs de nuestro lado. Pero incluso con las habilidades de Isla activas, me preocupa que la serie bicho de patas largas no sea lo suficientemente fuerte, dijo Atou, expresando sus preocupaciones.
Hacer la guerra con los insectos usando isla es una estrategia poderosa al principio del juego, pero comienza a perder su ventaja a la mitad del juego. Las unidades buclas de Minogra por sí solas no pueden seguir el ritmo de los encuentros finales severamente inflados. Takuto sabía que esto sería un problema. Abordó las preocupaciones de Atou mientras reafirmaba su propio conocimiento. Estoy de acuerdo. La unidad bug más fuerte que Minogra puede hacer es el Blue Bug hambriento que los Haunting Bugs pueden actualizar, pero hay un límite en la cantidad que puedes tener, y son ridículamente lentos, lo que los hace difíciles de usar. Sin embargo, me encantan los Hungry Blues. Yo también. De todos modos, la táctica estándar aquí es producir una tonelada de arqueros mágicos o caballeros de élite, pero creo que Zogoth es lo que queremos. También me gustan personalmente. Atou contempló en silencio el plan de Takuto por un momento. Como él dijo, los jugadores generalmente generan unidades de alta gama que son baratas y tienen un cierto nivel de fuerza, en lugar de Zogoth, que tiene un costo de producción relativamente alto pero un mantenimiento bajo. Se golpeó las manos al darse cuenta de que las unidades militares cuestan una cantidad ridícula cuando agrega su mantenimiento a los costos de producción iniciales. Lo entiendo. A diferencia del juego, una unidad individual como Zogoth tiene un costo total mucho más económico que un escuadrón, ¿verdad? Exactamente. Se podría decir que las unidades militares cuestan demasiado en general, pero la gran variación en el mantenimiento entre los escuadrones y las unidades individuales marca la diferencia a largo plazo. Acabo de sumar los números y Zogoth es el valor abrumadoramente mejor. Entonces, básicamente, ¿podemos usar Zogoth todo lo que queramos esta vez? También se necesitaron mucho para producir en el juego. Pero son prácticamente una ganga con los bajos costos de mantenimiento aquí. Las lágrimas nublaron los ojos de Atou cuando se emocionó con la idea. Parecía haber olvidado que estas unidades de combate llamadas Zogoth eran 1000 veces más grotescas que los bichos de patas largas. Sí. Tendremos la defensa perfecta una vez que hagamos que los Zogoth Lords también sean exclusivos de Minogra. Solo podemos tener 3 a la vez, pero estoy seguro de que tendremos la mayoría de las unidades de Eros convocadas para entonces de todos modos. Zogoth es una unidad que se puede producir a mitad del juego. Son una unidad útil que se puede usar hasta el final del juego actualizándolos con el árbol de tecnología. En el juego, sus altos costos de producción y mantenimiento eran un problema, pero ahora tenían la solución. Atou no pudo ocultar su entusiasmo por esta estrategia que se sentía como un map personalizado solo para sus necesidades. Me trae vuelta a los buenos viejos tiempos, volviendo a cuando Zogoth brotó infinitamente del castillo flotante y atacó las ciudades enemigas con una productividad violenta, a cuando las defensas enemigas se desvanecieron a una velocidad irrisoria. Cuando los azules hambrientos y hambrientos se deslizaron en la ciudad enemiga durante el alboroto para devorar a sus ciudadanos, qué satisfacción fue ir destruyendo las abrumadoramente poderosas fuerzas del bien con un poder aún más trascendental. ¿Conversaciones de paz? En tus sueños. Atou habló a una velocidad vertiginosa mientras agitaba los brazos como una niña pequeña discutiendo emocionadamente sus cosas favoritas. Su entusiasmo se extendió a Takuto, despertando la misma emoción en él. Sí. Sí. Destruiste las principales fuerzas enemigas, haciéndote aún más fuerte hasta que borraste hasta la última unidad. Nuestro ejército invencible construido alrededor de unidades con una alta tasa de batalla continua llevó al mundo a la ruina. Fue muy divertido. Llenaste el mapa con tantas unidades que tu computadora también se congeló, hagamos lo mismo aquí. Definitivamente no estoy interesado en llenar el mundo con tanto Zogoth que se congele, pero estoy dispuesto a construir nuestras fuerzas para enfrentarnos al mundo entero. Eran solo 2 jóvenes adultos que hablaban apasionadamente sobre su juego favorito. Probablemente parecía tonto para cualquiera que mirara desde afuera. Pero para Takuto y Atou, lo que pensara el resto del mundo no importaba cuando tenían allí a su persona más importante. Así pudieron disfrutar del momento. Mirando hacia abajo desde lo alto del castillo flotante mientras la tierra arde debajo. ¿No sería maravilloso, rey? ¿Takuto? Solo puedo rezar para que no llegue a eso. Verdadero. Paz por la victoria. También siento un mayor valor en estos días idílicos que pasé charlando contigo. Para ellos, conquistar el mundo era un medio, no un fin.
Su objetivo era vivir en paz y construir un imperio solo para ellos. Ninguno de los dos lo había olvidado. Me alegro de que estés en la misma página que yo, Atou. Bueno, a algunos héroes les encanta conquistar el mundo, y a otros les encanta sumergirlo en la agitación. Tendremos que ellos también se unan a nosotros algún día, ¿eh? Necesitamos sus habilidades, y personalmente quiero conocerlos, pero espero que no causen problemas. El resto después de Isla tiene personalidades terribles. Me vinieron a la mente los otros perfiles de héroe de Minogra. Todos ellos tenían todos los tornillos sueltos, no solo unos pocos, y eran como niños problemáticos que a Takuto le preocupaba no poder detener si se enfurecían. El silencio se cernió sobre ellos mientras su entusiasmo moría. Espero que podamos vivir en paz. Espero que podamos vivir en paz. Curiosamente, dijeron casi lo mismo al mismo tiempo. Ambos deseaban en secreto dejar de estar perfectamente sincronizados para estas cosas. Se encontraron en un estado de ánimo indescriptible después de eso, hasta que Atou de repente miró a Takuto. Dime, Rey Takuto. ¿Qué pasa, Atou? ¿Hemos tenido éxito alguna vez en obtener una victoria de la paz? La fría y dura realidad los golpeó. Una victoria de paz es una de varias condiciones de victoria en Eternal Nation. Como su nombre lo indica, es la condición de victoria preferida por los jugadores pacifistas, que se logra construyendo un cierto nivel de amistad con cada imperio. Takuto se quedó en silencio, después de lo cual se obligó a hablar. Algunas veces lo logramos, al menos unas pocas veces. No hablemos de eso, no más de este tema, ¿no? Minogra se sumergió de lleno en la guerra en cada sesión de juego, todo mientras Takuto insistía en el pacifismo. Gritó a Tou, cerrando la conversación con fuerza como para ocultar ese hecho. Nubes oscuras aún se cernían sobre el futuro de Minogra. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Takuto y Atou habían generado con éxito una unidad y habían trazado los planes para sus futuras estrategias militares. Aunque pasaron algún tiempo jugando durante la planificación, todavía era de mañana cuando terminaron las cosas. Takuto había realizado su experimento temprano en la mañana en caso de que surgiera algún problema. Como terminó mucho antes de lo esperado, regresó al sitio de construcción del palacio para disfrutar de un desayuno relajante con Atou. Atou lo siguió felizmente de muy buen humor, encantada de pasar aún más tiempo a solas con su rey. Últimamente no habían pasado tanto tiempo junto con todos los proyectos que ella supervisaba. Se habían llevado muchos materiales al sitio de construcción planeado para el palacio, donde Takuto y Atou habían movido el estrado de piedra. El proyecto de construcción avanzaba sin problemas. Para empezar, no tenían una gran población de elfos oscuros, y la cantidad de personas que podían dedicar a la construcción era limitada. Como resultado, la estructura era más una gran mansión que un palacio. Aún así, sin duda se convertiría en una magnífica residencia real ensamblada con un estilo arquitectónico único. Takuto eventualmente convertiría a este pueblo en una gran ciudad digna de ser la capital imperial de Minogra, y haría que su palacio fuera lo suficientemente grande como para perforar los cielos. Soñando con mirar hacia abajo desde el último piso de su palacio, que aún no había tomado forma, entró en la tienda construida alrededor del estrado de piedra y se sentó con las piernas cruzadas frente a la mesa que los elfos oscuros habían improvisado. Vamos a desayunar. Los elfos oscuros hicieron una mesa y una alfombra increíbles para nosotros, debemos usarlas al máximo. Está hecho de una simple pieza de madera y no es de la calidad adecuada para un rey si me preguntas. La alfombra era tosca y la mesa era una simple rebanada de madera redonda cortada directamente del tronco de un árbol gigante sin adornos. Atou no estaba satisfecho con los muebles improvisados, pero Takuto parecía sorprendentemente feliz con ellos, por lo que no podía quejarse. Vamos por lo simple de todos modos, así que funciona. Además, pusieron su corazón en ello, y eso es lo que realmente importa. Takuto le habló como lo haría con un niño pequeño. En esencia, era un hombre de clase media baja y no era fanático de la extravagancia por sí misma. En cuanto a Atou, ella quería proclamar la genialidad de Takuto al mundo, por lo que sus gustos simples la hicieron un poco insatisfecha. Aún así, cualquier disgusto se desvaneció ante su política de que lo que Takuto quisiera era lo primero. Es verdad. Su devoción es el verdadero negocio,
y ciertamente puedes sentirlo por el tiempo y los materiales que dedican a la fabricación de estos muebles cuando carecen de ambos. Necesitamos reconocer su valor desde ese ángulo. Dijeron que nos harán algo aún mejor en el futuro, y estoy más que feliz con lo que tenemos por ahora. Bien. Entiendo. Todo debe ser como mejor te parezca, mi rey. Los muebles hechos a mano suelen costar una fortuna en casa, pensó Takuto mientras pasaba la mano por la mesa, disfrutando de su sensación natural. Ya sentado en la mesa estaba el desayuno de comida rápida que Takuto había preparado. Normalmente, los elfos oscuros servirían al rey ellos mismos, y se lo habían ofrecido, pero Takuto los rechazó. Si tenían el tiempo y la energía de sobra esperándolo, prefería que los dirigieran hacia la construcción de los cimientos del imperio primero. Además, quería disfrutar de cualquier tiempo a solas con Atou que pudiera tener. Habiendo dicho eso, Rey Takuto, ¿por qué no comes algo un poco más saludable ahora que tienes más maná de sobra? Takuto masticó su hamburguesa como si estuviera en el cielo, con salsa en sus mejillas. Los alimentos procesados en realidad cuestan más maná que los alimentos saludables, pero ese era su pequeño secreto. Porque es algo que solo puedo comer ahora. Esto es el paraíso, comparado con una dieta de comida de hospital. Realmente solo quiero que comas de manera más saludable, Rey Takuto. El rey de la ruina es malvado, así que es justo que coma mucha comida rápida poco saludable. ¿Quieres un poco, Atou? Quiero decir, ¿una ensalada es realmente suficiente para ti? Sí. Encuentro esto muy agradable. ¿En realidad? ¿No es demasiado saludable para un héroe malvado? Takuto miró el tazón lleno hasta el cielo con una ensalada como si fuera una especie de lodo extraño. Eventualmente, aburriéndose del tema, redirigió la conversación a cualquier cosa que pareciera interesante mientras sorbía el refresco con su pajita. Por cierto, ¿cómo están los elfos oscuros? ¿Va bien la construcción? Va bien, también que es un poco preocupante, mi señor. Mi preocupación es que algunas personas se están esforzando demasiado para pagar la bendición que les has otorgado. Había algo sobrenatural en la dedicación de los elfos oscuros para pagar su deuda con él por salvar a su raza. Habían sido inflexibles al respecto desde que se convirtieron en seres malvados de Minogra, y a Takuto le preocupaba que se convirtiera en un problema. Oye, estoy feliz de que estén tan ansiosos, pero esforzarse hasta romperse es demasiado. Los cuerpos se desmoronan cuando son empujados más allá de su límite. Como alguien cuyo cuerpo siempre había estado roto, incluso cuando no había hecho nada, Takuto no podía dejar que continuaran por su camino actual sin control. Pero no podía ordenarles que tomaran los descansos obligatorios solo por eso. También necesitamos construir varias instalaciones con urgencia. Es difícil ordenarles que se detengan cuando están tan motivados y siguen produciendo resultados, razonó Atou. Tal vez debería decirles que se lo tomen con calma después de que terminen algunos edificios más. Deberíamos dejarlos ir a su propio ritmo por ahora. Creo que es una sabia decisión. Además, escuchar esas palabras directamente de ti, su rey, sería una recompensa mayor que cualquier joya. Block, siento que voy a ser aplastado bajo sus expectativas. En el lado positivo, la construcción de viviendas e instalaciones de producción de alimentos está completa. Se siente como si finalmente hubiéramos terminado el tutorial. Se siente de esa manera. Solo queda terminar el palacio y ampliar las instalaciones según la política del rey. ¿Qué quieres construir a continuación? Sobre eso, estoy pensando en discutir políticas futuras con los elfos oscuros y obtener sus opiniones de ahora en adelante. Atou parecía histérico después de escuchar ese comentario increíble. El comandante de una civilización es absoluto y sus palabras tienen prioridad sobre todo lo demás. En consecuencia, tal comandante no tiene motivos para buscar lo que otros piensan sobre la gestión de su imperio. ¿Quieres incluirlos? Sé que los aceptamos en nuestro imperio como intelectuales, pero ¿no es mejor si las ideas del rey tienen prioridad, y las de todos los demás solo se dan en apoyo de las tuyas? El Elder Moltar y Gia ya ocupaban puestos importantes en Minogra. Atou pensó que eso era lo suficientemente bueno y que una mayor interferencia de ellos causaría problemas en la gestión general del imperio. Pero Takuto, una vez más, parecía tener una opinión diferente. Yo tomaré las decisiones finales, por supuesto. Pero me he dado cuenta de que escuchar lo que tienen que decir me puede ayudar a ver las cosas desde otro ángulo.
Takuto estaba preocupado por los factores más intrincados que no estaban presentes en el juego, como las emociones humanas, la salud y la vida cotidiana. El juego no cubría los problemas más pequeños como los elfos oscuros trabajando demasiado. Obviamente, estos problemas debían abordarse en el mundo real y, si no se solucionaban, solo conducirían a su ruina más adelante. Estos factores habían hecho que Takuto decidiera que los elfos oscuros deberían estar más involucrados en la gestión del imperio. Él creía que aprovechar su forma de pensar les ayudaría a identificar problemas que él y Atou tal vez no notarían de otra manera. Además de eso, ¿no te molesta todo el trabajo últimamente? Definitivamente he notado un aumento en el trabajo impersonal. Atou asintió. Supongo que no fue solo mi imaginación entonces. Los problemas que no se mostraban en el juego habían llegado a un punto crítico. Aunque lo distribuyeron hasta cierto punto, Takuto y Atou fueron responsables de una enorme cantidad de trabajo. Después de todo, estaban administrando un imperio en ciernes, por imperfecto que fuera. Confirmar la información necesaria, dar instrucciones, inspeccionar cada departamento y cualquier otro tipo de tedioso trabajo gerencial seguía acumulándose sobre ellos. A este ritmo, nuestra civilización se convertirá en un taller clandestino. Puede que seamos malvados, pero quiero que nuestras condiciones de trabajo sean saludables. El juego nunca cubrió la carga que sería en realidad tanto trabajo. No puedo creer que nunca me di cuenta del impedimento que podría causar. Lo mismo ocurre con los elfos oscuros también. Les resultará más fácil aceptar órdenes después de compartir primero sus pensamientos y opiniones, en lugar de recibir órdenes unilateralmente. Es importante que se sientan incluidos. Creo que es correcto que los ciudadanos de Minogra obedezcan fielmente las órdenes del rey sin tener una opinión propia, pero nunca se me ocurrió abordarlo a tu manera. Si ese es su razonamiento, entonces puedo aceptar escucharlos antes de finalizar las decisiones políticas. Tu pensamiento estratégico nunca deja de sorprenderme, mi rey. Atou sonrió y mantuvo la cabeza en alto con satisfacción al comprender el proceso de pensamiento del rey. Sonriendo ante su adorable reacción, Takuto inmediatamente señaló cómo esta misma conversación puso a prueba su teoría. ¿Ves? ¿Hablar de ello no te ayudó a aceptar más fácilmente mi decisión? Ya veo. Así que esto es lo que quisiste decir. La expresión de Atou cayó cuando se dio cuenta de que caminó directamente hacia ese. No podía negar que la explicación de Takuto la ayudó a aceptar más fácilmente su plan. Todavía se habría sentido insatisfecha con su elección si él le hubiera dicho que siguiera las órdenes sin dudarlo. Por supuesto, a Atou nunca se le ocurrió ir en contra de las órdenes de su rey. Ella solo haría un puchero porque él no tomó en cuenta sus sentimientos. Y esa insatisfacción era el mismo problema que Takuto estaba tratando de resolver al incluir personas en la toma de decisiones. Atou se sintió avergonzado por su miopía, mientras que también estaba impresionado por el discernimiento de Takuto. Además, su lealtad creció aún más al saber cómo él respetaba compasivamente a sus subordinados. El desayuno casi había terminado antes de que ella se diera cuenta, y el tiempo para charlar llegó a su fin. Se habían vuelto tan absortos en la conversación que habían tardado más de lo normal en terminar de comer, pero Atou estaba muy complacido de tener estos momentos privados con Takuto. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. De buen humor después del desayuno, Takuto se sentó en el estrado de piedra que le había gustado recientemente y se dirigió a Atou, que lo estaba esperando. Muy bien, ahora que el desayuno está fuera del camino, ¿por qué no llamamos al Elder Moltar y los demás para discutir cómo es nuestro entorno? Ya hemos recopilado la mayor parte de la información sobre esta área, así que una vez que las cosas se calmen un poco, planeo cambiar los scouts al modo patrulla. No estoy interesado en asaltar otra nación, y también quiero escuchar lo que los demás tienen que decir al respecto. Modo patrulla, para protegerse de cualquier actividad en el pueblo humano cercano, ¿verdad? Nunca está de más ser cauteloso. En realidad, creo que deberíamos prestar mucha atención a su movimiento, mi rey. Hay que tener cuidado con el santo reino de Qualia, ¿verdad? Esa no es su ciudad afuera, ¿verdad? No, no es. Parece pertenecer a una nación neutral ubicada en el extremo este de este bosque. Es un misterio por qué construyeron una ciudad tan lejos del resto de su territorio, pero el verdadero problema es la ubicación. Es probable que sean los primeros en notarnos.
El primer insecto de patas largas que crearon había realizado un excelente trabajo de exploración, a pesar de su aspecto inquietante. Las tierras malditas, cuya profundidad y escala eran desconocidas, ya habían disipado por completo la niebla de la guerra en la mente de Takuto, y su reconocimiento ahora se extendía hasta el borde exterior del bosque. Lo que se descubrió en el proceso fue un pueblo humano. Los elfos oscuros tampoco lo sabían, y parecía ser un pueblo relativamente nuevo, pero su proximidad era un problema. Para Takuto y Atou, que priorizaban el sigilo, este pueblo representaba el mayor riesgo de ser descubierto. Pero es un poco tranquilizador saber que hay muchas naciones neutrales en este continente. Solo podemos esperar que estén abiertos a la razón. Ese pueblo me preocupa, pero creo que deberíamos dejarlo así por ahora. Es una suerte que la mayoría de las personas que viven en los alrededores tengan demasiado miedo de acercarse a este bosque. Ordenaré a los insectos de patas largas que continúen recopilando información sigilosamente. Takuto asintió, dando su consentimiento. Por otro lado, si alguien se atreve a acercarse a este bosque mientras hacemos tanto esfuerzo por permanecer ocultos, significará que tienen motivos para... Eso es probable. Bueno, no parece que nadie nos haya pillado todavía, y es poco probable que la gente venga repentinamente por los elfos oscuros después de varios meses sin nada. Creo que estaremos bien después de todo. Takuto golpeó el costado de su trono de piedra y buscó alegremente el acuerdo de Atou. Encantada de ver a su rey de tan buen humor, se rió y respondió burlonamente a su comentario. Oh, no digas eso, rey Takuto, solo estás pidiendo que algo malo suceda ahora, no nos maldigas. Estamos en un verdadero problema si bromear nos maldice. Eres tan preocupante, Atou. Ajá, la risa murió en los labios de Takuto, su alegre expresión se desvaneció instantáneamente. ¿Pasa algo? Parece que realmente nos hechizó. Todos los signos de diversión desaparecieron del rostro de Takuto, reemplazados por una expresión escalofriante. Un grupo armado se dirige hacia este bosque. La información sobre el grupo armado le llegó con urgencia de un bicho pata larga. Con lo que le dijo a Atou en mente, la ira silenciosa se encendió dentro de Takuto. Si sus súbditos elfos oscuros los vieran ahora, solo podrían encogerse de miedo e inclinar la cabeza. Solo querían vivir en paz y tranquilidad. El conflicto era lo último que querían. Pero no había una regla que garantizara la seguridad de alguien, solo porque era pacifista. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.